Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a resolver este ejercicio de capacitores, el cual nos dice, para la red de capacitores que se ilustran en la figura, la diferencia de potencial a través de A y B es de 12 voltios. Entonces, vamos a calcular la energía total almacenada en la red y la energía almacenada en el capacitor 4.8 microfaradios, que sería este de aquí. Vamos a hallar la energía almacenada en ese capacitor y eh, la energía total almacenada en toda la red. Listo. Entonces, para empezar, vamos a analizar el circuito. Vemos que podemos reducir este circuito con, de la forma en serie. Entonces, como vemos, estos dos capacitores, tanto estos y estos dos capacitores, se encuentran en serie, por los que los vamos a llamar capacitor serie 1, capacitor serie 2, como para tener una identificación al momento de hacer la simplificación o reducción. Y bueno, vamos a calcular como el total del circuito en serie 1 y circuito en serie 2. Entonces, para calcularlo, nosotros sabemos que se calcula con el inverso. Entonces, el inverso de circuito en serie 1 va a ser igual a la suma entre el inverso del circuito, bueno, esto vamos a llamarlo circuito capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3, capacitor 4 y capacitor 5. ¿Listo? Entonces, esto va a ser igual a la suma entre el inverso del capacitor 1 y la suma, perdón, del capacitor 2. Entonces, vamos a reemplazar los datos. En este caso C1 es igual a 8.6 microfaradios más el inverso de el segundo capacitor, que es 4.8 microfaradios. Ok, para calcular, o bueno, para hacer el cálculo en la calculadora, la forma más sencilla es, ponemos el 8.6 menos 1, que sería su inverso, o sea que sería sería igual a escribir 1 sobre 8.6 más el inverso de 4.8, sería menos 1. Al resultado le vamos a sacar también su inverso, o sea que sería en menos 1. ¿Por qué? Porque como vemos aquí, este también está, el circuito en serie 1 también está en inverso. Y para volverlo ya a la serie 1, tendríamos que hacerle el inverso. Entonces, una vez calculemos, sabemos que esto nos va a dar 3.08 microfaradios. Y lo mismo vamos en la parte de arriba. La parte de arriba sería igual. El circuito en serie 2, en este caso ya sería más el inverso de C3 más el inverso de C4. Entonces, de una vez los escribimos, sería 1 sobre el inverso de C3, que sería 6.2 microfaradios, más el inverso de C4, que es 11.8 microfaradios. Listo, microfaradios. Bueno, y a mí me dio el resultado 4.06 microfaradios. Ok, entonces, ¿cómo se va a ver el circuito reducido? Entonces, vamos a tener un capacitor, vamos a tener aquí otro capacitor, que este sería el circuito en serie 1, circuito en serie 2, y aquí abajo tendríamos al capacitor 5, que este todavía no ha sido afectado. Listo. Entonces, ¿qué podemos reducir de más? Como vemos, aquí hay un circuito en paralelo.
estos están en paralelo. Entonces vamos a proceder con el cálculo. ¿Cómo sabemos que están en paralelo? Porque al momento de que el voltaje pase por aquí, va a llegar un punto en que para ese envío de energía. Lo mismo por aquí. O sea que el voltaje no es continuo como lo vemos en serie. ¿Sí? Y listo, entonces vamos a calcularlo en serie. En serie sería, este lo vamos a llamar circuito paralelo 1. Entonces circuito paralelo 1 se calcula sumando los dos capacitores que tengamos. En este caso tenemos el CS2, que es el circuito en serie 2, más el circuito en serie, perdón, el circuito 5, el capacitor 5. Entonces vamos a proceder con la suma. En este caso CS2 nos dio 4.06 microfaradios más C5 es igual a 3.5 o 50 microfaradios. ¿Y esto a qué es igual? A 7.56 microfaradios. Y listo, entonces, ¿qué tenemos ahora? Ya tenemos la reducción entre los dos paralelos. Y nos va a dar un circuito así. Este es C1 y este es CP1. Listo. Entonces vamos a pasar a realizar esto, como vemos, son dos circuitos, son dos capacitores en serie. Ellos están en serie. Entonces vamos a pasar a calcularlo y por último vamos a hallar la energía del total que pasa por todo el circuito y hallar la energía almacenada en el capacitor C2. Entonces, como dijimos antes, tenemos este circuito, este es B y este es A. Entonces vamos a pasar a hallarlo. Este vale 3.8 microfaradios y este 7.56 microfaradios. Entonces, como están en serie, ya sabemos que vamos a hallar el equivalente. Entonces los podríamos llamar capacitor en serie 3, pero en este caso, como ya es el equivalente, vamos a llamarlo el capacitor equivalente. Aquí va a ser igual, lo mismo, a la suma de los inversos de los dos capacitores. Entonces sería el inverso de 3.08 más el inverso de 7.56 microfaradios. Esto aquí va a ser igual, pero ya sabemos que para calcularlo rápidamente 3.008 a la menos 1 más 7.56 a la menos 1, y este resultado lo vamos a invertir. En la calculadora hay una opción que dice x menos 1, presionamos el valor y es menos 1 más el segundo valor y menos 1, y luego el resultado lo vamos a invertir, le vamos a dar otra vez menos 1 o elevado a la menos 1, y ahí tendríamos el valor. En este caso a mí me dio como resultado 2.18 microfaradios. Listo. Entonces ya tenemos eh, la, la capacitancia total. Entonces vamos a hallar ahora la carga. ¿Con qué vamos a hallar la carga? Necesitamos hallar la energía almacenada. Entonces, como sabemos, la energía almacenada aquí es igual a un medio del capacitor equivalente por el voltaje al cuadrado. Entonces, como ellos están en serie, tienen la misma carga. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hallar primero
la carga. Ya ahorita vamos a explicar esta parte. Entonces vamos a calcular la carga. Entonces, como conocemos la fórmula, la capacitancia es igual a la carga sobre voltaje. Entonces, como queremos hallar la carga, entonces la carga va a ser igual a la capacitancia por el voltaje. Pues vamos a reemplazar los valores, entonces tenemos que la carga equivalente es igual a, tenemos que la carga equivalente es igual a la capacitancia equivalente por el voltaje. El voltaje ya lo tenemos asignado, que es 12 voltios. Y bueno, vamos a pasar a hacer el cálculo. Entonces, carga equivalente es igual a eh, la carga total, ya lo conocemos. La capacitancia equivalente ya la conocemos. Sería 2.18 microfaradios por los 12 voltios. Y esto nos va a dar 26.16 coulombs, porque ya estamos hablando de carga. Entonces sería microcoulombs. Listo. Entonces, ¿por qué calculamos la carga? Porque a los circuitos estar en serie, entonces tenemos en cuenta que este es Q en serie 1 y este valor de acá es Q en paralelo 1, que fue lo que habíamos calculado anteriormente. Entonces, esos dos valores, como a estar en serie, van a tener la misma carga. Entonces, podríamos decir que la carga que pasa en el en la carga serie 1 va a ser igual a la misma carga en paralelo 1. Van a tener el mismo valor. Por lo tanto, eh, vamos a calcular el voltaje a través de la energía B. Listo, una vez tengamos ya los cálculos, vamos a pasar primero a resolver la opción A. La opción A que dice la energía total en toda la red o todo el circuito. Entonces lo que vamos a proceder es a reemplazar los valores. Entonces tenemos que la energía total va a ser igual a la mitad de el circuito equivalente, que en este caso nos dio 2.18 microfaradios por los 12 voltios elevados al cuadrado. ¿Esto a qué va a ser igual? Esto nos va a dar 156.9 microjoules, porque estamos hablando sobre la energía y la energía se mide en joules. Y esta es la respuesta a la opción A. Ahora vamos con la opción B. Con la opción B ya vamos a sacar lo que estábamos haciendo aquí. Entonces, la opción B nos dice que tenemos que hallar la capacitancia tenemos que hallar la energía en el capacitor 4, que equivale a 4.8. Entonces, listo, ya sabemos que lo que pasa de carga va a ser la misma en este circuito. Entonces, vamos vamos a proceder a calcular el voltaje. ¿Para qué necesitamos hallar el voltaje? Porque en esta fórmula nos pide un voltaje. Y vamos a hallar el voltaje para poder asimismo calcularlo sobre la capacitancia 4. Entonces, el voltaje de 2, estamos hablando del capacitor 2, perdón, aquí va a ser igual
a la carga 2 sobre el capacitor 2. Entonces, como sabemos, la capacitancia en serie 1, como ellos también están en serie, o sea, esta carga de acá también está en serie, entonces también podemos decir que la carga de serie 1 es igual a la carga 1, que también va a ser igual a la carga 2, porque están en serie. En serie es misma carga. Y en paralelo mismo voltaje. Estas son como unas recomendaciones a tener en cuenta. Y listo, entonces, ¿cuánto nos dio la carga 2? Entonces, como sabemos, la carga 2 es igual a la carga la carga serie 1 y la carga serie 1 es igual a la carga equivalente. Por lo tanto, la carga equivalente nos había dado 26.16. Entonces, 26.16 microcoulomb sobre el valor del capacitor 2, que en este caso es 4.8 microfaradios. Y esto aquí va a ser igual a 5.45 voltios. Y ahora con el valor del voltaje podemos hallar la energía. Pues la energía en 2 va a ser igual a un medio de... ¿Cuánto es la carga? La carga es igual a 4.8 microfaradios por el voltaje al cuadrado, que en este caso el voltaje nos dio, o sea, el voltaje que circula por esa carga, o por ese capacitor, perdón, es de 5.45 voltios elevado al cuadrado. Son voltios. Y eso aquí va a ser igual. Entonces, esto nos va a dar 71.2 microjoules, porque está en medios de energía. Y esta es la solución del inciso A. Y esta es la solución del inciso B. Cualquier duda, comentario, no olviden escribírmelo y les contestaré rápidamente. Muchas gracias por ver el video y mucha suerte.